El ámbito folclórico, y cómo las distintas áreas de trabajo que tenemos de alguna manera se complementan en eso. ¿Nos podrían ayudar con el PPT de alguna manera? Gracias. Bueno, como para ir introduciendo un poquito, ya se ha mencionado un poco el centro que viene trabajando desde el año 1992. Inicialmente se funda como la fusión de dos grupos estudiantiles, dos elencos folclóricos estudiantiles, el FOLPUC y el NACPUC, el Núcleo de Arte Colectivo PUC. Y primero se funda un poco con la premisa de tener un elenco folclórico de la universidad y comenzar también que este acercamiento al arte sea de hecho justamente un acercamiento a la realidad nacional, ¿no? a ciertas realidades culturales, digamos, que no necesariamente están presentes siempre en la vivencia de los universitarios. Justamente lo que tenemos ahí es una pequeña esquemita de cómo funciona actualmente el centro. Tenemos en el centro lo que sería el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica Chernava Rodríguez, que es nuestro nombre completo, en honor a Chernava, que fue nuestra coordinadora, también nuestra directora desde el año 92 hasta el 2016, y que quien sienta las bases de mucha de la manera de trabajar que se tiene. Actualmente tiene 4 áreas que funcionan de manera coordinada, ¿no? Los elencos folclóricos, denominados en grupo CEM, los elencos no folclóricos, lo que sería el área de escuela abierta, que son los cursos abiertos a la comunidad tanto universitaria como a la comunidad en general, y lo que vendría a ser el área de investigación y proyección social, que es de donde vamos a contar un poco ahora el trabajo que se realiza. Bueno, como habíamos comentado y como se mencionó también en la presentación, la idea de la labor del CEMDUC no solamente está en hacer, digamos, una propuesta artística y en hacer investigación, sino que todo eso se articula de alguna manera en la línea de un trabajo formativo para con las personas que están formando parte, en este caso, de los elencos o de los cursos que se brindan, ¿no? Dentro de esta línea, el trabajo del área de investigación está también orientada a, entre otras cosas, generar actividades que de alguna manera complementen esa labor formativa. Se entiende desde la lógica del CEMBRO, desde la lógica del área, que a la hora de que estamos trabajando sobre expresiones, en este caso de música y de danza tradicional, no solamente estamos, como comentaba hace un rato, mostrando un elemento estético, sino que entendemos que estas expresiones, justamente como parte del patrimonio material, justamente como parte de lo que vamos a conversar seguramente más adelante en la mesa, son de alguna manera ni siquiera solo un reflejo, sino una parte en general de lo que implican ciertos sistemas culturales, sistemas sociales, e incluso económicos, políticos, simbólicos, de las personas que forman parte de esas expresiones en el contexto tradicional. Y la idea es que a través de nuestra labor nosotros podemos acercar un poco también a los estudiantes, a los miembros de nuestro instituto y de nuestro centro, a este tipo de experiencias, este tipo de realidades. Quisiera resaltar simplemente algunas experiencias que hemos tenido, esta idea de ejercicios formativos para hacer investigación, no solamente está el mostrarles a los chicos las expresiones de por sí, sino enseñarles también a acercarse a ellas, ¿no? Solemos hacer viajes de investigación, salidas de observación de campo, que le llamamos, en la cual, bueno, algunas de las fotos que tenemos ahí son justamente de salidas que se hicieron en los años 2020, pre-pandemia, y en el año 2023, el año pasado, justamente, a festividades tradicionales reproducidas aquí en Lima. Otro espacio, que es en el que me gustaría explayarme un poco más ahora, es el núcleo de investigación. El núcleo de investigación es un grupo, una suerte de grupo de investigación, un grupo de estudios, diría yo, que se formó en el año 2020, en plena pandemia, con la iniciativa del área de investigación y de algunos miembros en ese momento del grupo CEM, que nos juntamos con la intención de perpetuar y consolidar un espacio en el que podamos compartir reflexiones, compartir puntos de vista, compartir proyectos, ¿no?, que tengamos alrededor de la investigación y de la práctica artística, y que de alguna manera se ha ido consolidando justamente a lo largo de estos años como un espacio formativo, justamente en el cual los chicos
llegan a presentar sus inquietudes, a comentar un poco su propia experiencia, tanto desde el centro como desde otros acercamientos que han tenido. Y lo interesante es que en este espacio han surgido algunos cuestionamientos y algunas ideas que tienen que ver no solamente con la práctica artística en sí, sino también con el rol que los mismos chicos tienen como difusores culturales, entendiéndose como parte de un centro que justamente tiene como misión principal la práctica y la difusión de la música tradicional peruana. En ese sentido, hemos hablado bastante sobre, por ejemplo, el concepto de tradición, sobre el concepto de la responsabilidad, de alguna manera, que nosotros adquirimos como difusores culturales en tomar, digamos, ciertos elementos tradicionales para plasmarlos en una propuesta artística. No solamente la idea de que cosas se ven más bonito, obviamente, sino que tenemos que ver justamente que nosotros como miembros de un elenco universitario de la Universidad Católica, que tiene además una posición, digamos, dentro de la sociedad peruana, a la hora de que decidimos mostrar un elemento o no mostrar un elemento dentro de la propuesta artística, estamos también tomando decisiones que de alguna manera repercuten en cómo se va perpetuando ciertas ideas sobre ciertos elementos de la cultura tradicional. Y tenemos que entender la responsabilidad que esa decisión implica, ¿no? Y la responsabilidad que implica nuestra posición también, más allá de que no siempre, obviamente, los que toman la decisión sobre un elemento u otro no son necesariamente los chicos, ¿no? Sino que son también los maestros, ¿no? Que son quienes generan las coreografías, quienes generan las propuestas musicales, ¿no? Pero que es importante que todos los que participamos pues estemos, digamos, al tanto de qué cosa es lo que estamos haciendo y de cuáles son las repercusiones y los alcances de lo que estamos haciendo. Entonces, todo este cuestionamiento ha surgido alrededor también de este grupo, ¿no? Que ha venido reflexionando sobre esto, ha venido reflexionando también, como les comento, sobre los conceptos de tradicionalidad, entendiendo esta pregunta que nos hemos hecho durante estos 4 años que viene funcionando el núcleo y que siempre incluso ya bromeamos un poco con eso, de qué cosa es lo tradicional, ¿no? Porque es una definición que en realidad no es una definición blanco y negro, no es algo que simplemente se pueda definir y ya. Son discursos que a veces van, digamos, moldeándose también a los contextos particulares en los cuales algo se define como tradicional o no tradicional. Y la idea es cómo hemos ido trabajando un poco también esto desde nuestra posición, cuestionándonos un poco estos conceptos, cuestionándonos un poco los alcances de esto, y entendiendo sobre todo nuestra práctica artística y por lo tanto los elementos que forman parte del patrimonio, que son los que de alguna manera reflejamos también, como elementos que están en constante transformación, elementos que están en constante evolución, y que justamente para mantenerse vigentes, para mantenerse como elementos tradicionales, tienen también que justamente seguir siendo reinterpretados, tienen que seguir siendo puestos justamente en práctica para que pueda tener un sentido dentro del contexto cultural actual. Y todo eso dentro de nuestro rol como estudiantes y difusores. Entonces, esa es un poco la experiencia que les quisiera compartir. Otra experiencia importante también es el tema de los viajes de investigación. Ahí le voy a dejar a Samantha para que nos cuente también la experiencia que tuvimos hace 2 años. Hola, mi nombre es Samantha Escobar. Mi formación es en literatura y en estudios culturales y pertenezco al CEMDUC, el conjunto de danza, desde el 2017. Entonces, yo les voy a comentar un poco acerca de las experiencias de investigación en el CEMDUC, que es una parte central dentro de la experiencia como CEMDUCino y todos tenemos acceso a ello. Perfecto. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es cómo las experiencias de investigación suceden como que antes, durante y después, ¿no? Entonces, en el antes, ¿podemos pasar por favor? Pues el grupo que fue al viaje de Corongo era un grupo diverso, ¿no? Estaba a la cabeza Gonzalo, que es de antropología, fue también la maestra Eugenia, Eugenia Guamaní, que se encarga de la técnica andina en CEMDUC, pero también había toda una diversidad de profesionales, ¿no? Había ingenieros, psicólogos, publicistas, también había músicos. Y claramente todas estas personas no tenían pues,
conocimientos o formación, por ejemplo, para hacer un viaje de campo o herramientas para hacer una etnografía, ¿no? Por lo tanto, era muy importante para el grupo que antes de hacer el viaje de investigación nosotros tengamos reuniones. Por lo tanto, tuvimos algunas reuniones previas para familiarizarnos, ¿no?, con el contexto, saber a dónde estábamos yendo. ¿No? Estábamos yendo a Corongo, Ancash, y íbamos a presenciar la festividad de San Pedro de Corongo, ¿no? En esta festividad nosotros íbamos a presenciar en vivo dos manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Por un lado, las fallas de Corongo, que fueron declaradas como patrimonio cultural inmaterial de la nación en el 2008, y por otro lado, el sistema de fuentes de agua, que fue declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el 2016. Entonces, estamos frente a dos manifestaciones súper importantes y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? También tuvimos esas reuniones para familiarizarnos con el trabajo de campo. Gonzalo nos ofreció una guía de investigación. Tuvimos reuniones también donde nosotros mismos, desde nuestras disciplinas, participamos para construir el plan de investigación, para marcarnos objetivos, porque obviamente ir a una festividad nos ofrece la oportunidad de prestar atención a muchísimos elementos y era imposible abarcarlos todos. Entonces, decidir en qué nos íbamos a enfocar, ¿no? Nuestra enfoque principal era prestar atención a las fallas de Corongo, al vestuario, a los movimientos, a las dinámicas que existían dentro de la festividad, y también a los sonoros, porque estaban yendo varios músicos con nosotros y era importante prestar atención a los picuyos, a las roncadoras y también a la orquesta banda. También elegimos nuestros instrumentos, ¿no? Aprendimos cómo hacer una observación estructurada, a plantearnos nuestras preguntas de investigación, a familiarizarnos con las personas a las que vamos a entrevistar, realizamos bibliografía y nos repartimos tareas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo, que obviamente todos los que llegamos a ese grupo, esas reuniones, no teníamos ni idea de cómo iba a ser, con los materiales y la guía de Gonzalo, pues llegamos preparados para enfrentarnos a la aventura del viaje de investigación, ¿no? También durante las reuniones tuvimos ciertas discusiones, ¿no?, acerca de qué es lo tradicional, también acerca de lo que es el patrimonio, ¿no? Como comentó Milena Cáceres, el tema del patrimonio inmaterial es en realidad algo relativamente nuevo, ¿no? Recién a partir de los 80 es que se habla de la idea de ampliar el término de patrimonio cultural a algo más para poder abarcar otras expresiones como los ritos, las festividades, las creaciones anónimas, las creaciones de carácter popular, que precisamente no estaban en un objeto que uno podía como ver tangiblemente, ¿no? Hablar de patrimonio material claramente siempre va a traer un poco de contradicciones y complicaciones, porque si hablamos de patrimonio cultural tangible, ¿no?, como un monumento, una obra, es relativamente más sencillo, entre comillas, pues porque se puede proteger o preservar el objeto en sí mismo, pero cuando hablamos de patrimonio material hablamos de preservar procesos que son cambiantes, que se involucran personas que también evolucionan, cambian, sus dinámicas cambian con diferentes procesos por los que también pasan. Entonces, hablar de patrimonio material en esta mesa y sobre todo también en la Festividad de San Pedro de Corongo trae como varios temas de conversación interesantes, ¿no? Entonces, todo eso es el antes, todo lo que hicimos antes del viaje. Ahora vamos al durante. Pues llegamos nosotros y estábamos listos pues, para iniciar las entrevistas. Entrevistamos no solamente a músicos, al señor Jorge Trevejo, que fue quien nos hospedó y quien nos facilitó los contactos también, sino también entrevistamos a jueces de agua, entrevistamos a diferentes personas que por años habían elaborado los vestuarios de los Pantaguas y las fallas de Corongo, a bailarinas que también por años iban, siempre por una cuestión de religiosidad y de apego a su comunidad, a esta festividad, ¿no? Hicimos observación participante y también grabaciones y fotos, ¿no? En el caso del sistema de jueces de agua, que creo que no hablé mucho de eso, también era importante que nosotros nos solidarizamos con esa manifestación, pues
ha sido declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad precisamente por su carácter tan importante. Los jueces de agua es una dinámica comunitaria prehispánica, ¿no? Donde los jueces de agua, existe un juez de agua de la parte de arriba del Corongo y de la parte de abajo del Corongo, ¿no? Que básicamente tienen dos funciones y es gestionar el recurso hídrico de la comunidad y también encargarse de todas las festividades, sobre todo de la fiesta de San Pedro de Corongo, ¿no? Y esa dinámica comunitaria se basa en la reciprocidad. El juez de agua no recibe ningún tipo de pago, no pertenece al Estado, no tiene un cargo público, o sea, de nombre, y sin embargo el cargo de juez de agua, ya que cambia cada año, ya tiene nombres, incluso hasta el 2031, hay una lista, ¿no?, de personas que se han apuntado. En el 2031, en la parte de arriba, ya hay jueces de agua apuntados hasta el 2034 en la parte de abajo. Y eso no es por presión, simplemente nace de la misma dinámica comunitaria, ¿no? Y se basa en la reciprocidad precisamente porque los jueces de agua tienen campos y cabecillas que son como los ayudantes administrativos y todos ellos trabajan en conjunto para conseguir que cada persona de la comunidad aporte con algo para las festividades o para la gestión del recurso hídrico. Entonces es por eso que también es tan importante esa manifestación. Si seguimos hablando del durante, una de las... algo muy importante que tenía que comentarles es que nosotros llegamos el 27 de junio justamente para el rompimiento. Es este momento donde literalmente las personas rompen en el medio de la comunidad con velas, con bailan los panataguas, la banda. Todo es una festividad muy animada durante la noche. Y nosotros justamente llegamos en ese momento. Llegamos, nos presentó el señor Jorge Trevejo a las dos personas de la comunidad para que sepan que nosotros íbamos a ir a presenciar, a investigar y a aprender, ¿no? Y al día siguiente, bueno, realmente no dormimos porque es la víspera. En el alba es donde salen las payas de Corongo a pues empezar su recorrido en honor a San Pedro de Corongo. Esta parte es muy importante y yo tuve la oportunidad de participar bailando, o sea que no fue algo realmente planeado, ¿no? Realmente nosotros fuimos para hacer todo el trabajo de investigación. Sin embargo, mientras hacíamos las entrevistas, nos preguntaron, en el grupo solamente habían dos chicas del conjunto de danza, Mía Hoyos, que es fotógrafa y publicista, y yo, y ya que ella iba a manejar la fotografía, dije, bueno, entonces yo puedo participar, ¿no? Entonces, de pronto me encontré, en el medio de todo el proceso de lo que es convertirse en una paya y de lo que representa convertirse en una paya. En esa foto que ustedes están viendo en este momento está la hija del juez de agua de la parte de arriba, ¿verdad? Es la hija del juez de agua de la parte de arriba y claramente está en el centro porque, bueno, tiene un grado mayor de protagonismo en ese momento. Y yo en alguna de esas filas estaría. En la siguiente, pues el proceso para convertirse en una paya de Corongo es bastante tedioso, ¿no? Empieza todo muy, muy temprano. Nos citaron alrededor de las 3 de la mañana para empezar todo el proceso, ¿no? El proceso es largo debido a la gran cantidad de vestuario que hay que colocar a la paya, ¿no? Desde los fustanes, que son cerca de 4, las remangaderas, que son estas mangas de cancán súper gruesas que hacen que se vean los brazos muy voluminosos, ¿no? Las faldas, los anacos, toda la parte que está en el pecho, los corazones de piedras y sobre todo colocar el tocado de flores, ¿no? Que es quizás lo más llamativo del vestuario de payas de Corongo y lo que más se reconoce a veces. Pues tradicionalmente en las payas de Corongo se colocan el tocado
haciéndose dos trenzas parecidas a las que llevo ahora, ¿no? A partir de que se hacen dos trenzas aquí, se cose con tu propio cabello la corona a tu cabello. Entonces, ese es un proceso que tarda bastante y luego se cubre con una dicha de perlas. Es un proceso que tarda mucho y también es bastante doloroso, ¿no? Sobre todo si eres una paya de corongo primeriza, pero es una forma también, en las entrevistas también salió bastante eso, que era parte también de rendirle culto a San Pedro de Corongo, ¿no? Con levantarte temprano, con salir al alba, dedicarle todo tu tiempo y preparación para poder salir y estar como una paya de Corongo, ¿no? Entonces, la observación participante que estuvo, sí, la observación participante, yo tuve la oportunidad de estar dentro de ella, fue muy importante para la investigación, fue muy importante para mí también, personalmente, porque no era lo que yo esperaba. Sin embargo, también fue muy enriquecedora para la experiencia del grupo, ¿no? Porque fue tener de primera mano una experiencia de baile, una experiencia con las demás bailarinas también, porque ese espacio en el que estábamos era una casa en la madrugada, bastante íntimo, conversando, riendo con las demás chicas que estaban tratando de cambiarse, con la hija después de agua de la parte de arriba, entre hacer las trenzas, el maquillaje, los zapatos. Entonces fue toda una experiencia bastante global, que claramente yo agradezco haber tenido y fue gracias a la experiencia que me ofreció el centro con el viaje de investigación, ¿no? Ahí, bueno, ya son fotos fuera, ¿no? Las payas de Corongo pueden bailar tanto con roncadoras, pero también se acostumbra ahora que haya toda una orquesta banda, ¿no? Que acompaña a mayor cantidad de payas de Corongo. Sí. Entonces, las payas de Corongo danzan de manera individual durante todo el día, hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, y pues cada una tiene su propia forma de expresarse. Hay algunos pasos y alguna cadencia similar, pero igual cada una, dependiendo de su edad, porque habían payas muy chiquititas hasta payas de personas de la tercera edad. Entonces, ese fue el durante, ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar del después, ya cuando regresamos. El viaje de investigación no acabó ahí, ¿no? El viaje de investigación luego tuvo influencia en varios elementos, ¿no? Por un lado, creo que lo más importante fue que después de regresar aquí a Lima, nosotros nos reunimos, hicimos una síntesis de todo lo que habíamos aprendido e hicimos una exposición en el Auditorio de Humanidades. Auditorio de Humanidades que estaba lleno no solamente de personas de la comunidad académica PUC, sino también había personas de Corongo. Eso fue realmente bastante satisfactorio porque la misma comunidad estaba viendo el trabajo que nosotros habíamos intentado hacer y claramente con mucho respeto y mucha sí, pero disposición, ¿no? Hay algo que Gonzalo me dijo antes de ir, bueno, que nos dijo a todo el grupo antes de ir a Corongo, y es que nosotros no estábamos yendo a enseñar algo, sino que estábamos yendo a aprender, ¿no? Porque, bueno, uno que viene desde el mundo académico, pues a veces cree poseer todo el saber y que está yendo como a enseñarle a los demás, pero en realidad nosotros éramos los que estábamos yendo a aprender qué es lo que sucedía, cuáles eran las dinámicas y qué es lo que nosotros podíamos, pues, todo lo que nosotros podíamos, pues, ver, aprender y luego también utilizar como insumos para nuestras propias propuestas artísticas o escénicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos aquí y tuvimos esa presentación en el Auditorio de Humanidades, fue muy satisfactorio hacer esa devolución y también recibir el feedback de las personas que habían venido, ¿no? Asimismo, también hubo otras tertulias que se han dado durante este año
y el anterior, hablando del mismo tema, de San Pedro de Colombo. Y también otra cosa muy importante es que el viaje de investigación tiene mucha importancia para el producto escénico, ¿no? La primera foto que usted tiene ahí es la propuesta escénica de Payas de Corongo del 2018 para el viaje de Ica. Y eso fue obviamente antes del viaje de investigación. Luego hubo otra propuesta de Payas de Corongo, pero para Yumi en el 2019. La propuesta del viaje de Ica de Payas de Corongo trabajó con los instrumentos y la información que se tenía en ese momento, pero claramente después del viaje de investigación la propuesta escénica se enriqueció muchísimo, ¿no? Se enriqueció con varios elementos que luego se agregaron a las coreografías, a la expresión misma de las bailarinas, a la forma en la que se tocaba también, al vestuario, ¿no? Por ejemplo, detalles mínimos que se pueden ver en la foto, por ejemplo, en el viaje de Tica, en la presentación del 2018, se puede ver que los brazos de las bailarinas carecen de esta voluminosidad característica de las Payas de Colombo, ¿no? Era porque faltaba todavía este cancán debajo, ¿no? Que es un cancán bastante pesado. Bailar horas de horas con ese vestuario luego empieza a hacer que duelan mucho los brazos. Practicar con ese elemento es muy importante, no solo en los ensayos generales, como se ve en la segunda foto, que es el ensayo general de la presentación, y claramente eso nutre la forma y la cadencia de las bailarinas, sino también la forma en la que está tocado, la posición de las perlas, los cantos, etc. Todo eso fue súper importante para que haya un enriquecimiento de la propuesta escénica, y eso se notó del 2018 al 2019, ¿no? Y bueno, con eso termino y ahora dejo pasar a las siguientes. Gracias. En España, y me contaron que ellos habían venido a Colombo y que Colombo había ido a Valencia. Bueno, ahora pasamos a la siguiente mesa, que está formada por Cecilia Rivera y Diego Gibson. Se titula Colección del programa radial Tierra Fecunda, de procesos de creación y preservación del patrimonio inmaterial. El proceso de ingreso al archivo y al catálogo del Archivo de Música Tradicional y Popular, del Instituto de Etnomusicología, de la donación de los materiales de otro archivo, el archivo del programa radial Tierra Fecunda, es motivo para describir y analizar la manera como los procesos que podríamos llamar técnicas de archivar son a la vez creadores y gestionadores del patrimonio. En este caso, patrimonio inmaterial sonoro relativo a la música y a la memoria social, cultural e identitaria, rural, andina y amazónica. Se juntan en esta colección dos lógicas creadoras del patrimonio: del archivo de un programa radial que procura recoger y devolver en el corto plazo la voz y problemas de su público campesino nacional entre 1985 y 1992 en su primera etapa, y un archivo universitario cuya vocación es conservar para el largo plazo el registro musical de los pueblos andinos y amazónicos, a fin de preservar el patrimonio cultural musical y ponerlo al servicio de la investigación y la memoria activa de los pueblos. Se juntan además dos épocas tecnológicamente diferentes. Muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias a todos. No es corta. Yo quería empezar diciendo de entrada con el recuerdo de la noción de patrimonio inmaterial. Ciertamente el tema de la patrimonio inmaterial no ha sido siempre el tema y es fácil de entenderlo. El patrimonio suele ser considerado un objeto claramente
el cuadro es un patrimonio por sí mismo. Pero cuando hablamos de patrimonio material no es igual. Más bien los significados, los sentidos que están contenidos. De tal manera que es la práctica de verlo, darlo, repetirlo, lo que hace al patrimonio material. Y eso representa un reto para la conservación y la preservación de este tipo de patrimonio. Porque, ¿cómo guardas cosas que en realidad no son objetos, pero no son objetos materiales? Los archivos tenemos que, nosotros un archivo, el Instituto de Musicología tiene un archivo que lo llamamos Museo de Música Tradicional y Popular, y además ahora es un archivo audiovisual. Las tecnologías audiovisuales nos han permitido tener recursos, mejores para conservar justamente esos patrimonio. La imagen para cosas donde no es la fotografía, lo que importa es lo que tiene, o el video primero el cine, luego el video, ahora hasta un celular que puede servir para registrar los procesos culturales. Y estos procesos culturales requieren formas de conservación que son bien trabajosas. Antes de ahondar en eso, quiero pasar por otro de vista de relación, ya no al patrimonio, pero sí a la relación del patrimonio con los archivos, para sostener que el patrimonio no está dado. No son, por más que nosotros digamos que la danza de las fallas o alguna otra práctica cultural es patrimonio y es súper valioso, no es propiamente patrimonio ni valorado hasta que no haya una entidad reconocida con la autoridad como para decir sí, es patrimonio. Y una vez que se ha reconocido que esto es patrimonio, entonces ese objeto como objeto inmaterial incluso cambia de carácter. Ahora ya no es simplemente una danza, una canción, una tradición, sino que además guarda un valor que es universal y se supone además que medio pegado a lo cambia. Hay una especie de problema con la modificación de lo que es el patrimonio. El patrimonio no se toca, no se valora, se queda constante. Es ahí con el patrimonio material que es evidentemente la práctica hay un pequeño problema, pero sobre eso no vamos a discutir ahorita. Quiero decir más bien que entonces el archivo del Instituto de Musicología, siendo el archivo de una entidad académica y científica como la Universidad Católica, como el Prestigio, tiene, como las entidades de los museos u otras entidades del Estado, el reconocimiento social de que lo que nosotros guardamos es valioso. Porque se nos reconoce capacidad científica, capacidad y autoridad. Y entonces aquello que guardamos se convierte en patrimonio. Si no lo guardamos, sigue siendo una posibilidad de patrimonio. ¿No? Guardado adquiere este otro carácter. Es una responsabilidad de los archivos y también parte de su tarea. No se puede guardar absolutamente todo. Hay que seleccionar. Y seleccionamos por temáticas. Nosotros somos un archivo de música. Claro, no solamente música, si estamos hablando que la música es un patrimonio inmaterial que para tener valor o existir como tal necesita ser escuchado, practicado, significa que necesita todo un contexto para interpretar o para adquirir sentido y para ser practicado. Entonces, si bien guardamos música, también tenemos que esforzarnos en ver la manera de guardar aquellas cosas que le dan sentido a esta práctica musical. Y por lo tanto, hablamos de que nosotros observamos la música y su contexto. Con un esfuerzo de preservar el contexto también,
y habilitar a las que lo quieran usar o leer o ver, de acercarse también a la práctica cultural en su significado original, sin impedir por ello que se pueden hacer otras cosas con este material. Ahora bien, si algo, un objeto de esta vez material, es ingresado en el archivo, como la colección del archivo del programa radial Tierra Fecunda, entró en nuestro archivo, se hizo un registro, se costó 2.600 más o menos, ahí están nuestros amigos, no voy a decir exactamente el número, de los ítems que ingresaron. Y con eso, el archivo del programa radial Tierra Fecunda se convirtió en otra cosa, ahora es un patrimonio de la universidad. Y no solamente es un patrimonio que tiene que ver con música, sino que tiene que ver también con, justamente, el hecho de que era un programa radial emitido entre el 85 y el 90 y luego hacia el 2000 también, dirigido al mundo rural, al desarrollo rural en las zonas de emergencia y con una clara intención de sus promotores, no solo de promover el desarrollo y el conocimiento de las tecnologías y la política rural, sino también la reivindicación de las culturas tradicionales campesinas, no solo andinas, sino también amazonas. Entonces, por esa razón, incluían música en un programa que hubiera podido ser un programa de tecnología o un programa de política. Se convirtió en un programa de cultura. Y al momento en que el programa dejó de salir, salía en Radio Unión, pero bueno, yo no explicaré por qué ya no pudo seguir saliendo, había cajas de cassettes, carretes y no sé qué más, que estaban abandonadas, ocupaban espacio y para qué servían. Y entonces, ¿por qué había esta noción de para qué servía? ¿No? Porque ya el programa había desaparecido y ellos habían creado un archivo, un almacén, si quieren mejor, de cosas, de grabaciones de campo, porque muchos de sus corresponsales, muchos de los programas estaban armados con material que los corresponsales grababan directamente en el campo. Pero estos materiales no estaban pensados para la posteridad ni para preservar la cultura, estaban pensados para hacer un programa radial. Y si les faltaba un cassette, grababan encima del que tenían por ahí. Nosotros nos encontramos ahora cassettes que terminan con una cosa y terminan con otra porque han sido grabados encima. Porque la noción de archivo que manejaba el CEPES y el equipo de producción de este programa radial no era conservación del patrimonio, era tener las cosas a disposición para poder hablar de los temas que querían hablar en el programa radial. Entonces, cuando termina, ya no pueden sostener el programa, que ha tenido muchísimo éxito en la década de los 80 y de los 90, las cajas son basura. Salvo que el entonces director del Instituto de Musicología, Raúl Romero, y el director del CEPES, del Centro de Estudios Sociales, pensaron que había una posibilidad de algo importante que podrían guardar para Fernando Elguren, era guardar la memoria de lo que había ocurrido en el campo durante las épocas de los 80 y 90, épocas de violencia. Y para Raúl Romero había sido un programa que estaba atravesado de prácticas culturales en una época en que no era costumbre hacerlo. Entonces teníamos música contextualizada. Entre ambos decidieron que mejor lo guardamos, no lo botamos, eso no es basura. Y así fue como se ingresó en el archivo del Instituto de Etnomusicología, que empezó con el tiempo originalmente a ser un archivo de conservación de las tradiciones musicales que se iban a perder. Así empezó en la Universidad Católica, con un proyecto de conservación de lo aquello que estaba por desaparecer.
Pero con el cambio del tiempo, de las ideas de la antropología, de la propia política cultural, descubrimos que estábamos ocupando un rol de preservación, incluso sin hacer gran cosa, con el material, porque la música que se pensó que iba a desaparecer en realidad estaba evolucionando. Teníamos nuevas y otros tipos de música. Y entonces el Instituto de la Musicología cambió, bueno, originalmente se llamaba Archivo de Música Tradicional y ahora es el Instituto de la Musicología que tiene a su interior un archivo audiovisual de música tradicional y popular. Ahí nomás en el nombre se puede ver que hay un cambio en dos direcciones. Seguimos conservando música, pero hemos ampliado la temática, ya no solo es música campesina y tradicional, sino también música popular, y con eso están muchas cosas, que puede ser discutible de qué cosas son. Pero además el objeto ya no es simplemente guardar para la posteridad, ahora hemos descubierto con claridad que hay que activar las cosas que tenemos, y que no hay manera de tener patrimonio, sobre todo el patrimonio material, si las cosas están muertas, almacenadas en el archivo. Y eso es lo que les pasó a esas cajas de la colección del CEPES por un buen tiempo. Estuvieron muertas en nuestro archivo. Hasta que, cansados de que no teníamos recursos, la gente del instituto estaba muy ocupada en otras tareas como para dedicarse a catalogar una nueva colección, o no había recursos tecnológicos tampoco para hacerlo además rápidamente. Entonces decidimos pedir auxilio y convocamos voluntarios a través de las redes de la Católica y de una manera muy simpática llegaron también estudiantes y profesores de San Marcos a ayudarnos a poner en uso o a crear las condiciones para poner en uso esa colección. En su presencia significó que empezó a difundirse la existencia de este material. Ya había gente, por ejemplo, también que estaba ahí, pero no pensaba que podían pensar. Su presencia ayudó a eso. También ayudó a trabajar el material, pero por supuesto los voluntarios no podían trabajar solos, para empezar. Vinieron muchos de ellos a averiguar qué es eso de un archivo, qué se puede hacer en un archivo, qué cosa interesante hay ahí. Y el personal del instituto se encargó entonces de organizarlos, y monitorear y supervisar, incluso completar el trabajo que estuvieron haciendo. Elegimos que cada voluntario trabajara 10 objetos, de los cuales solo un contenido se grababa, porque hacer una copia del material sonoro requiere el tiempo que duran las cosas. No hay un índice como un libro, que uno ya sabe, acá está lo que... No, hay que escucharlo todo durante todo el tiempo que esto dure. Lo cual no solamente significa gente, sino mucho tiempo. Bueno, con esa introducción, en realidad, voy a dejar con Diego, que fue uno de los miembros del equipo que se encargó de organizar y monitorear a los voluntarios y nos va a explicar los procesos de preservación que hicieron. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya Cecilia explicó, dijo, mi nombre es Diego, soy comunicador audiovisual de acá de la universidad y actualmente también estoy terminando de hacer la maestría en antropología visual y trabajo en el instituto hace casi 10 años y he descubierto que el archivo es increíble en muchos sentidos. Quiero comenzar hablando sobre que es muy importante mencionar que en el archivo del IDE gestionamos este patrimonio audiovisual, no solamente el que tenemos en CEPES, sino todo el que ha sido resguardado y custodiado desde el año 1985, entendiendo que estos documentos audiovisuales contribuyen a mantener la identidad cultural de las personas, a que esta memoria colectiva pueda transmitirse a través de estas imágenes o sonidos, y también, y eso es muy importante, siendo conscientes de que este patrimonio está en riesgo. Y que es importante no solo que se apliquen diversas técnicas que tienen que ver con la preservación, sino que este material pueda ser usado, pueda ser visto
pueda ser escuchado por diversas personas, por personas interesadas, ¿no? Como dijo Cecilia, la resocialización y la activación de este material a través de diversos proyectos es la agenda principal del IDE ahora mismo. Nosotros para la gestión de nuestro archivo audiovisual y su patrimonio trabajamos en base al concepto de preservación dicho por Ray Edmondson en su libro Filosofía y Principios de los Archivos Audiovisuales, que define la preservación como la totalidad de las cosas necesarias para asegurar el acceso permanente de un documento audiovisual con la máxima integridad. Y vemos que la preservación está ligada a un concepto clave, que es el acceso. Ray Edmondson menciona que no se puede pensar en la preservación si no se va a dar acceso. Y no deberíamos dar acceso a nuestro material si es que este no está siendo preservado. Son dos caras de una misma moneda. Además de ello, es importante que este acceso sea controlado. Eso ya lo hace el personal del archivo. Y que no interfiera con los derechos patrimoniales, tanto del archivo que resguarda como de la persona o entidad que tiene los derechos de este material, ¿no? Es por ello que es importante la firma de acuerdos, la firma de convenios, ¿no? En el caso de la colección de CEPES, cuando entró el IDE, se firmó un convenio entre dicha entidad y CEPES, ¿no es cierto? Y también ya hablando de forma general, cuando alguien quiere usar algún tipo de material que nosotros resguardamos, es importante que se firme un compromiso de uso. Además, algo importante que mencionar en este proceso de preservación, o mejor dicho, los diversos procesos de preservación, es que son infinitos, ¿no? Uno siempre tiene que estar monitoreando el material, tiene que identificarlo, tiene que dar acceso a ellos o pensar en cómo hacerlo mejor. Dentro de esta preservación se incluyen procesos como la documentación del material, la catalogación, la investigación, la digitalización, el propio mantenimiento de las tecnologías que hacen posible el visionado de este material. Y ninguno de estos procesos puede pensarse como un proceso aislado. Todos tienen que estar pensados como un proceso mismo de preservación. Ahora bien, ¿cuál vendría a ser? Creo que estamos uno anterior. La primera acción a realizar en el IDE cuando recibimos un material es la documentación. Esto es reconocer el material que estamos recibiendo. Por ejemplo, inventariado, ¿no? En caso que el coleccionista no haya entregado un inventario, el personal de archivo tiene que realizarlo. De esta manera, no solo sabemos qué es lo que estamos recibiendo, sino también las condiciones en las que el material se encuentra, ¿no? Cuántos soportes son, qué tecnologías necesitamos, y de esa manera vamos a determinar las acciones que en un futuro se puede hacer con el material. En el caso de CEPES, por ejemplo, habían cintas de carrete abierto y de cassettes que tenían información en fichas, información en el propio soporte, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí podemos ver un grupo de carretes, un grupo de cassettes que tienen en la parte de arriba fichas con información que resulta valiosa para nosotros, para poder identificar. Ahora sí la siguiente. Otra de las acciones que realizamos en el archivo es la catalogación del material audiovisual. Y esto ya tiene que ver con la creación de metadatos de los soportes para que se pueda identificar el material. ¿Qué es un metadato? Básicamente es un dato que describe a otro dato. Por ejemplo, en una película, un metadato podría venir a ser el título, la duración, el formato. En el trabajo que se hizo con la colección de CEPES, fue importante rescatar toda la información que contenían estos soportes, ¿no es cierto? Como se puede ver ahí, en estos carretes venían el día, la hora, la duración. Y la idea también fue tomarles fotografía a esto, o tomarles fotografía o escanear, ¿no? Tanto al estuche que ven aquí, como al propio carrete. Porque si ven ahí, también hay códigos que resultan interesantes, que resultan valiosos, que nos van a dar un orden en el cual el archivo del CEPES los organizaba, ¿no? Ahora, es bien importante que se piensen muy bien los metadatos, porque estos van a ayudar en la recuperación y en la búsqueda de información por parte de los investigadores. Siguiente. Otro punto importante son todos los procesos que tienen que ver con la conservación.
entendida según el manual de prácticas deseables de la FIA como la salvaguarda y la protección de los materiales originales del daño, la descomposición o la pérdida. Y esto no solamente tiene que ver con introducir los materiales en una bóveda climatizada, como lo pueden ver en la imagen superior. Ahí están todos los carretes en nuestra bóveda del archivo audiovisual. Sino también llevar una inspección periódica de los materiales. Y esto para llevar un control del estado o del deterioro de este tipo de soportes, ¿no? En el caso de CEPES tuvo que hacerse una limpieza antes de que ingresen a nuestro archivo, ¿no? Y esta limpieza no se puede hacer dentro de nuestro archivo porque podría contaminar a los demás soportes. Tiene que hacerse, como ven en la imagen de abajo, en otro espacio, ¿no? Ahí también pueden ver a dos de los voluntarios que estuvieron apoyándonos. Siguiente, por favor. Y bueno, si bien nosotros implementamos diversas estrategias de conservación, son muchos los factores que pueden acelerar el deterioro de la cinta, ¿no es cierto? Estos, como bien saben, están hechas de material orgánico y este material pues, se descompone. Este material análogo va a quedar irreproducible no solo por esta descomposición, sino también por la obsolescencia tecnológica, ¿no? Ya no se fabrican este tipo de reproductores de carretes, reproductores de cassettes. Es por ello que nosotros hemos puesto como prioridad la digitalización del material análogo, siendo conscientes, eso sí, que la digitalización no resuelve el problema de la preservación. Si bien nos permite tener acceso a los registros, o sea, al contenido de la cinta, la digitalización debe asegurar la fidelidad de los mismos, ¿no? Y que estos archivos en un futuro puedan ser reproducidos en las computadoras o en las tecnologías que vayan a insertarse luego, ¿no? En cuestiones de recuerdo, por ejemplo, se tiene que decidir en qué guardar, en discos duros, en nubes, en servidores, y como bien sabemos mucho, ninguno de ellos es gratis, ¿no? Tienen un costo. Y aquí resuenan muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo monitoreo ese material una vez que es digital? ¿Qué sucede si el disco duro deja de funcionar? ¿Pierdo esa información? ¿Cuántas copias de seguridad debo tener? ¿En qué formato tener esas copias, ¿no? Entonces, mucho del trabajo de archivo son decisiones y es un trabajo que nunca termina, ¿no? Además de ello, es importante decir que el trabajo de archivo es un trabajo que toma mucho tiempo, ¿no? Y mucho tiempo, y muchas veces esos tiempos tienen larga duración. Y ya para cerrar mi participación aquí, quisiera terminar haciendo hincapié en que todos los procesos que realizamos son pensados para dar acceso, para que el material pueda ser usado, ¿no? Recordemos que el IDE es un área de investigación que no solamente tiene a su disposición, a la disposición de los investigadores o del público en general, el archivo, sino también una biblioteca que está especializada en musicología y en etnomusicología. Y estamos aquí en el campus para que nos puedan visitar, para cualquiera que esté interesado. Gracias. La última cosita de la línea que estaba diciendo Diego, tenemos en el archivo, con este trabajo que hacen una base de datos que se puede consultar localmente y una base de datos virtual que se puede consultar desde fuera. Ambas bases de datos están constantemente en construcción, no solamente porque crecen, sino también porque hay que limpiarlas y ordenarlas, ¿no? Y sin embargo, esta base de datos termina siendo el último cachito de poner las cosas en condiciones de ser usadas. Solo después de eso podemos hacer exhibición del material que tenemos, solo después de eso se puede permitir la consulta pública y quizá hacer algunas otras cosas que resultan de la investigación con ese material, ¿no? Investigación, exhibición y otras cosas. Les agradecemos mucho. Creo que esta es una de las pocas mesas a donde sí realmente de acuerdo con lo que es la mejor de